Creemos en Jesús. Lección 2. El Cristo. Foro de discusión. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús fue un personaje histórico real? La afirmación central del Nuevo Testamento es que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías judío, el hijo de David que heredó el trono de Israel y que reinará por los siglos de los siglos. Pero para que esta afirmación se tome en serio, es fundamental que Jesús sea una persona real. ¿Es Él? ¿Cómo sabemos que los escritores bíblicos no lo inventaron simplemente? ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús fue un personaje histórico real? A veces se plantea la pregunta de si Jesús fue un personaje histórico real. Sin embargo, hay muy pocos eruditos que dudarían de que Jesús fue una persona histórica real. La gran mayoría de los eruditos de la Biblia, incluso los eruditos más liberales, consideran que realmente hubo una persona llamada Jesús de Nazaret, que vivió y enseñó en Galilea y Jerusalén y sus alrededores, en el primer siglo después de Cristo, y quien fue crucificado por Poncio Pilato, el gobernador romano. La razón por la que la gran mayoría de los estudiosos están convencidos de esto es que la evidencia al respecto es muy sólida. En primer lugar, tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos los cuales cuentan la historia de Jesús y son al menos semi-independientes entre sí. Los evangelios sinópticos son interesantes y tienen una relación importante entre sí. Mateo y Lucas probablemente tomaron prestado de Marcos parte de su material. Pero los evangelios sinópticos cuentan una historia sobre Jesús. El propio Lucas comienza su evangelio diciéndonos que quiere describir la historia de lo que realmente sucedió con Jesús y lo que le sucedió a él y a través de él. Y luego tenemos el evangelio de Juan, en el que todos son independientes. Pablo habla de Jesús como una figura histórica. Entonces tenemos todas estas voces divergentes en el propio Nuevo Testamento que nos hablan de Jesús como una persona histórica. Pero más allá de eso, también tenemos fuentes bíblicas externas que mencionan a Jesús como un personaje histórico. Tenemos, por ejemplo, al historiador romano Tácito, que habla de Jesús como una persona que vivió en Galilea y fue crucificado por Poncio Pilato, quien tenía un gran número de seguidores que creyeron que había resucitado de entre los muertos. Tácito no cree eso, pero definitivamente cree que era una persona real que tenía seguidores que creían en él. Tenemos a Josefo, el historiador judío, que vivió en el primer siglo y que habría sido un contemporáneo tardío de Jesús y sus apóstoles. Tal vez un hombre joven durante ese tiempo de todos modos. Y Josefo habla de esta persona llamada Jesús de Nazaret que predicó que él era el Mesías, que tenía seguidores que creían que él era el Mesías que fue crucificado bajo Poncio Pilato, y que sus discípulos creían que había resucitado de entre los muertos. Entonces tenemos todas estas voces divergentes que dan testimonio del hecho de que Jesús fue un personaje histórico real. E incluso más allá de eso, podemos decir que es imposible explicar el origen del cristianismo como movimiento si realmente nunca existió una persona como Jesús. De vez en cuando alguien viene y dice que Jesús era solo un mito, que nunca existió. Para mí, la afirmación es históricamente ridícula basada en la evidencia. Es algo así como decir que no creemos que Abraham Lincoln fuera una persona real, o que George Washington fuera una persona real. Me parece que la evidencia de la realidad de Jesús como persona es absolutamente abrumadora. Tenemos fuentes primarias, referencias de primera mano a Jesús. El apóstol Pablo, por ejemplo. Pablo se refiere a los hermanos de Jesús a quienes conoce y los asociados directos de Jesús a quienes conoce. Entonces, la idea de que Jesús fue un mito inventado, cuando en realidad tenemos documentación de primera mano, de fuente primaria sobre quién es Él. Eso es simplemente ampliar los límites de la imaginación. ¿Cómo sabemos que el retrato bíblico de Jesús es exacto? Los creyentes evangélicos aceptan que las Escrituras son la palabra de Dios inspirada y veraz, y abrazamos su enseñanza de que Jesús es el Cristo. Pero hay muchos escépticos en el mundo que cuestionan estas creencias, y sus perspectivas a veces hacen dudar a los cristianos.
Por eso es importante para nosotros poder responder preguntas como: ¿cómo sabemos que el retrato bíblico de Jesús es exacto? Si estás haciendo la pregunta sobre el retrato bíblico de Jesús, bueno, una de las cosas que realmente nos da razones para creer que el relato bíblico es exacto es que hay muchas predicciones sobre Jesús, o cosas dichas sobre Jesús, o incluso dichas por Jesús, que es poco probable que un grupo piadoso de cristianos posterior inventara. Es poco probable, por ejemplo, que los escritores de los Evangelios hubieran inventado la idea de una concepción virginal, porque inmediatamente sugiere que Jesús era ilegítimo para aquellos que eran escépticos. Es poco probable que los escritores de los Evangelios se hayan inventado la idea de que las primeras que vieron a Jesús en la mañana de Pascua fuesen mujeres, que fueron las primeras testigos de Jesús resucitado. Es poco probable que inventen un testimonio de que cuando un joven viene y se acerca a Jesús y le dice: «Buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?», Jesús responde: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno excepto solo Dios. Ahora bien». Posiblemente sugeriría al escéptico que Jesús no es ni bueno ni Dios. Significa que son estas cosas ofensivas y extrañas, que es muy poco probable que los cristianos piadosos posteriores hayan inventado. Entonces esto nos da un grado razonable de certeza de que estamos ante un retrato honesto y auténtico de Jesús. ¿Por qué el Mesías tenía que ser un descendiente de David? Una de las afirmaciones que hace el Nuevo Testamento sobre Jesús es que descendía de David, el segundo rey de Israel, que vivió unos 1000 años antes de que naciera Jesús. Esta ascendencia es importante porque solo un descendiente de David podría ser el Mesías prometido. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Mesías tenía que ser descendiente del rey David? El Mesías tenía que ser descendiente de David porque las profecías del Antiguo Testamento indicaban que, por ejemplo, en 2 Samuel capítulo 7, dice que cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tu descendencia que procederá de tu cuerpo y estableceré su reino. Él construirá una casa a mi nombre. David quería construir una casa para Dios, y él dijo: no, tu descendiente lo hará. Bueno, en realidad, estaba hablando inicialmente de Salomón, que construyó un templo, pero al final estaba hablando del Señor Jesucristo, que construiría el verdadero templo que está hecho de piedras vivas, verdaderos creyentes, y Jesús habita junto a su Espíritu en esos creyentes, y por eso el templo simbolizaba la iglesia del Señor Jesucristo, en la que habitaría su Espíritu. Y continúa diciendo aquí. Él dice: y tu trono será establecido para siempre. Así que no estaba hablando solo de Salomón y la casa, sino de Jesucristo. Sería descendiente de David y construiría un templo real. De esa manera. ¿Por qué el Señor Jesucristo como Mesías tiene que ser descendiente de David? La respuesta a esto tiene sus raíces en el plan de Dios, en términos de lo que ha prometido. En última instancia, tiene que ser humano, el último Adán. El Nuevo Testamento recopila eso, pero en el plan de Dios que la humanidad viene a través de una familia específica, una nación específica, una tribu específica. Particularmente en lo que estoy pensando, es en la familia de Abraham, la nación de Israel, la tribu de Judá, y particularmente, el linaje de David. Eso es lo que tenemos en términos del pacto davídico. Segunda de Samuel 7 le promete a David como representante de Israel, que será a través de su descendencia, a través de su linaje, que el gobierno de Dios vendrá a este mundo. El rey davídico se presenta como quien cumplirá en última instancia con el papel endémico de gobernar sobre las naciones, llevando a cabo el mandato de creación que nos fue dado a cada uno de nosotros. Entonces, para cumplir el plan de Dios, el Mesías tiene que ser descendiente de David. Tiene que cumplir las promesas de Dios, a través del pacto davídico, a la nación de Israel, en última instancia, en términos de la promesa de Dios desde el Génesis 3:15. El Mesías tenía que ser un heredero en el linaje de David, alguien en su linaje, porque así fue como Dios lo estableció.
Todas las promesas a lo largo del Antiguo Testamento acerca de la salvación venidera fueron prometidas a David y según lo que va a hacer el hijo de David. Alguien, un descendiente lejano, y esto se repite y desarrolla hasta el final. Entonces, debido a que Dios lo estableció de esa manera, la única manera en que podría cumplirse era tener a alguien que esté en el linaje de David, ya sea linaje que nazca de esa manera o que sea adoptado en él y designado como heredero. Si Dios hubiera prometido hacerlo de otra manera, entonces no habría necesidad de la línea davídica, pero como él ya lo había articulado, es la línea de David. Alguien como David, un hombre conforme al corazón de Dios, y esa es la forma en que va a actuar. Para que los judíos pudieran aceptar a Jesús como rey, tuvo que alinearse con los parámetros del Antiguo Testamento. Jesús satisfizo cada parte de ello. El pueblo entonces estaba bajo la ley y la ley tenía parámetros que decían que tenía que ser judío para esto, y Jesús cumplió con todo eso. Él vino para que se cumpliera la ley. La gente decía que no era el Hijo de Dios, pero vino. Cumplió cada parte de la ley. No había nada de lo que la ley ya había dispuesto que Él no cumpliera. Y entonces Él es el único que puede poner el sello. Él es el único que puede romper el sello debido a su posición proveniente del linaje de David. Esto es muy interesante. ¿Por qué Dios eligió una línea como esa? No era una línea perfecta, pero era la línea que Dios eligió. Cuando pensamos en la soberanía de Dios, Dios puede usar a cualquiera y eligió usar la fragilidad de la humanidad para hacerse pasar por ella, y, por lo tanto, cuando pensamos en la posición davídica, no solo satisfizo los principios judíos de ser judío, pero también asume el título de realeza. Y así, un día, lo veremos no solo como el rey terrenal, sino como el rey celestial que es. En Jesús veremos que está satisfecho. Cada parte, cada porción, cada capricho particular, que fue dado, todo lo que Dios había propuesto y puesto en acción. Jesús lo satisfizo. Jesús no es solo el descendiente humano de David. Él también es Dios. Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó por María, de modo que Jesús era y sigue siendo plenamente Dios y plenamente humano. Los teólogos se refieren a la unión de Dios y la humanidad en Jesús como unión hipostática. La definición técnica de la unión hipostática es que Jesús es una persona, la segunda persona de la Trinidad, y que tiene dos naturalezas distintas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Pero esta definición en sí misma requiere alguna explicación. Por ejemplo, en referencia a la unión hipostática, ¿qué significan los términos persona y naturaleza? La naturaleza es realmente la materia, que comprende algo. Lo llamaríamos en términos de vida humana, naturaleza humana, es el ADN, de lo que somos como humanidad. Entonces, para usar una analogía, todas las cuales se quedan cortas en algún punto. Mi esposa y yo tenemos 3 hijos. Tienen el mismo ADN. Esa es su naturaleza, como seres humanos. Pero luego están bastante diversificados, como personas. Hay una individuación. Hay acentos. Hay matices particulares que forman parte de esa cualidad. Ese es un elemento, no con la terminología científica. Pero eso es algo de lo que la Iglesia primitiva vio en la personalidad de Dios. El término unión hipostática a menudo suena confuso. Y luego cuando lo oyes explicado, que estamos hablando de la naturaleza divina de la segunda persona de la Trinidad, unida, con una naturaleza humana plena y completa, naturaleza humana sin pecado, pero cuerpo íntegro y completo, alma, mente, todo funciona en una persona. Ese concepto en sí mismo, así como el término es sorprendente, especialmente a la luz del hecho de que las Escrituras enfatizan tan a menudo en el Antiguo Testamento que no se debe confundir a Dios y al hombre. Sí, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero no debemos confundir al Creador y la criatura. Y aquí, en el Nuevo Testamento,
encontramos este anuncio muy claro, de que en Jesucristo encontramos a alguien que es obviamente completamente humano, agotado hasta el punto de dormir en medio de la tormenta en el mar de Galilea, y al mismo tiempo plenamente Dios para que, al despertar de ese sueño como creador del universo, haga entrar una palabra, silencio, y toda la tormenta se detenga en obediencia a su creador. Así que hay un texto ahí mismo que pone la unión hipostática frente a nosotros y exige que, si escuchamos la palabra de Dios, la aceptemos. Y por supuesto, podríamos añadir muchos textos para hablar de la humanidad de Jesús, de la deidad de Jesús, de la unidad de su persona. Lo que creo que es tan intrigante es la forma en que la epístola a los Hebreos enfatiza cuán crucial es que el mediador entre Dios y el hombre, el gran sumo sacerdote, sea completamente Dios y completamente hombre, que él, como dice Hebreos 1, es el creador, que es el mismo, mientras que toda la creación puede cambiar. Y ese tema con el que comienza el escritor desde el Salmo 102, que el creador es el mismo, el Hijo es el mismo por toda la eternidad. Él continúa al final en Hebreos 13, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es eternamente Dios, el Creador que sostiene todo por la palabra de su poder. Él es completamente Dios. Y luego en Hebreos dice, y por nuestro bien, porque necesitamos un sumo sacerdote, que sea completamente humano. Él toma para sí carne y sangre tal como nosotros. Él es nuestro hermano. Él puede interceder por nosotros desde el punto de vista de alguien que comparte nuestra naturaleza humana, que ha soportado cada prueba de tentación con absoluta obediencia y que sabe lo que es pasar por pruebas humanas. Entonces, necesitamos un sumo sacerdote humano, un hermano. También necesitamos un sumo sacerdote divino que viva para siempre para interceder por nosotros, y eso lo tenemos en la única persona de Jesucristo. Entonces las Escrituras revelan que Él es Dios y hombre en una sola persona. Y particularmente, diría que en el libro de Hebreos, las Escrituras nos muestran por qué necesitamos precisamente este mediador que Dios ha provisto. El Hijo Eterno que se ha hecho nuestro hermano, para interceder por nosotros, para dar su vida por nosotros, como expiación de nuestros pecados. Y eso me parece que es realmente la sustancia de lo que necesitamos entender acerca de la unión hipostática de las dos naturalezas en la única persona de Cristo, y por qué es tan importante para nuestra fe. Cuando pensamos en el tema de la persona dentro de la unión hipostática de Cristo, en realidad nos estamos refiriendo a quién es Cristo en su esencia. Cristo, teniendo una naturaleza humana y divina, se ocupa de la composición, si podemos usar ese término de quién es Cristo, pero la persona se ocupa de su ontología. Se trata de su ser. Se trata de él como si fuera uno. Y así, cuando Cristo actuó tanto en su naturaleza humana como en su naturaleza divina. Y entonces, su trabajo es el trabajo de alguien que es 100% humano y 100% divino porque es una sola persona. La cuestión de cuál es la naturaleza o las naturalezas de Cristo en la unión hipostática es una de las preguntas más difíciles en teología. Y la razón de esto es que buscamos comprender un misterio. La naturaleza tiene que ver con la humanidad de Cristo y su deidad. Y tenía tanto una naturaleza humana como una naturaleza divina. Y lo interesante de la forma en que las Escrituras presentan es que no son mezclas. Él es completamente humano y es completamente divino. Y no se reunieron de manera confusa, sino que Cristo era al mismo tiempo humano y divino. Hablando de la unión hipostática en términos de la necesidad de que las naturalezas se unan, una de las preguntas con las que la Iglesia primitiva tuvo que lidiar y tratar de descubrir el misterio de cómo estas dos naturalezas se unieron fue la importancia relativa de estas naturalezas y si una dominaba a la otra o si ambos podrían permanecer intactos como estaban. Y algunos dieron una respuesta que decía, bueno, la deidad entra en la mente y simplemente el principio racional del hombre es donde la deidad vino y reemplazó a la mente humana. Pero, cuando la Iglesia pensó en eso, dijo, bueno, si el ser humano no tiene mente, eso es lo más importante de lo que significa ser humano. Y por eso no podemos decir que la deidad reemplaza de alguna manera al principio racional.
Luego hay otros que dijeron, bueno, la deidad es tan poderosa que absorbe la naturaleza humana y es como una gota de agua puesta en el océano. La naturaleza humana pierde su identidad debido a su identificación con la deidad. Entonces, después de la encarnación, solo hay una naturaleza. Pero luego hay otros que dijeron que no, que tienes que tener ambas naturalezas allí, y entonces lo que tienes es la deidad que viene al lado y la persona humana, estando en perfecta conformidad con la voluntad de la persona divina. Pero en realidad tienes una persona humana y una persona divina. Esto se llama nestorianismo. Es una especie de adopcionismo. El problema con todo esto es que por un lado no tenía ambas naturalezas, pero destruía la integridad de la persona. El nestorianismo destruyó la singularidad de la persona. Si no tenemos una sola persona que sea nuestro redentor, entonces no podemos tener redención, porque esta sola persona tiene que hacer todas las cosas necesarias tanto para con Dios como para con el hombre. Y la sabiduría de Dios, este es el misterio de la encarnación, que existen estas dos naturalezas en las que tienes una voluntad humana, una voluntad divina, un afecto humano, un afecto divino, un conocimiento humano y una ignorancia humana, junto con la divina omnisciencia que habita en esta única persona. Hay muchas cosas acerca de las Escrituras que llegamos a comprender cuando nos damos cuenta de que hay momentos en los que Jesús habla de manera peculiar, desde su papel como Cristo en su humanidad en obediencia y sumisión al Padre. A veces está actuando singularmente en su deidad. Os digo que os perdono vuestros pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero ambas cosas las hace esta única persona, esta única cara. Y así también, para la redención, tiene que haber la unidad de la persona, la singularidad de esta persona en la que tenemos tanto a Dios como al hombre. Debido a que Dios no puede pecar, y debido a que Jesús es Dios encarnado. Jesús vivió una vida perfectamente sin pecado antes de morir en la cruz. Y los teólogos han señalado a menudo que la impecabilidad de Jesús fue fundamental para su obra como Cristo. ¿Por qué era importante que Cristo fuera sin pecado? Era importante que Jesús no tuviera pecado porque funciona como una sustancia para sacrificar en nuestro lugar. Si tuviera algún pecado, no sería aceptable como sacrificio para ser castigado en nuestro lugar, quitando nuestro pecado. Esto sigue el patrón del Antiguo Testamento de que los sacrificios, la forma de animales, tenían que ser en algún sentido aceptables porque eran puros, eran inocentes. Así que ser completamente blanco era una señal de que no estaban manchados y estaban adornados. Entonces, si Jesús hubiera pecado alguna vez, no habría podido sustituirlo. Habría necesitado que alguien más lo sustituyera porque él nunca pecó y entonces es capaz de cargar con nuestro pecado como sustituto y luego castigarlo y eliminarlo por completo de nosotros. Todo le ha sido puesto sobre él, y esa es la única manera en que puede soportar nuestro pecado. Supongamos que Jesús hubiera pecado, solo un pecado. Bueno, está bien, solo un pecado. Cualquiera puede pecar. ¿Pero eso lo habría convertido en un sacrificio perfecto? No. Entonces, si traes un cordero que es algo así como el enano del rebaño, o tal vez no es uno que quieras esquilar porque hay algo en la lana que no te gusta, y entonces darás este como sacrificio. ¿Es eso honrar el tipo que Dios presenta de lo que exige de su propio Hijo? Él exige obediencia perfecta. Él exige obediencia. Hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Ni siquiera puede vacilar hacia el final y retroceder y decir, está bien, ya he ido lo suficientemente lejos, pero esto no lo puedo soportar. Él no puede hacer eso, tiene que llegar hasta el final, y eso es lo que hizo. Era necesario que Jesús fuera sin pecado, porque Cristo trabajó para llevar a cabo su tarea mesiánica. Como Mesías, como Salvador, como el último Adán, y para afectar la salvación de aquellos a quienes vino a salvar, dependía directamente de su obediencia personal a la ley de Dios. Hablamos de la obediencia activa de Cristo. Esas son todas las cosas que Cristo hizo para observar la ley de Dios y guardarla perfectamente. Si Cristo no hubiera sido sin pecado, su naturaleza humana habría sido dañada al igual que la nuestra, ya que no habría podido hacer expiación por sí mismo, y mucho menos por nadie más. Y si jugamos con eso, si Cristo solo hubiera sufrido,
el castigo por nuestro pecado. Habríamos estado en el mismo estado que estábamos como Adán antes de la caída. Todavía no hubiéramos tenido santidad, justicia, obediencia a la ley, así que la obediencia perfecta de Cristo. Esta doble imputación que tuvo lugar en la cruz, nuestros pecados fueron imputados a Cristo, pero su justicia, su obediencia, su santidad, fue acreditada a nuestra cuenta. Entonces era muy importante que Cristo fuera sin pecado y su perfecta obediencia. Realmente hizo méritos por sus elegidos. Su adopción, como hijos de Dios y vida eterna. Jesús era plenamente Dios, y Dios no puede ser tentado a pecar. Pero el Nuevo Testamento deja claro que Jesús experimentó la verdadera tentación. Por ejemplo, antes de comenzar su ministerio público, pasó 40 días en el desierto siendo tentado por el diablo. Jesús no se rindió a estas tentaciones. Ni siquiera respondió con un simple pensamiento o deseo. Pero aún así, fue genuinamente tentado. ¿Cómo pudo haber ocurrido eso? ¿Cómo pudo Jesucristo, el Hijo de Dios, haber sido tentado a pecar? Jesús puede ser tentado aunque sea Dios. Aunque Dios no puede ser tentado porque Dios no puede ser engañado por nada. Porque Él también es verdaderamente hombre. Así que hay ciertas cosas que puede experimentar y hacer como Dios, que no puede como hombre, y ciertas cosas que puede hacer y experimentar como hombre, que no puede hacer como Dios. Entonces, como hombre, tiene necesidades reales, tiene una mente finita, tiene vulnerabilidad al dolor. Puede verse amenazado y puede tener necesidades de alimento o el deseo de escapar del sufrimiento. Entonces, vive dos vidas simultáneamente. Y juega según las reglas de ambas vidas. En su juego, por así decirlo. Entonces, como Dios, sí, está totalmente exento, no puede dejarse tocar por la tentación. No tiene ningún atractivo para él. Pero en su vida humana, cuando está en la tierra, vive verdaderamente en nuestro tipo de existencia. Y en esa existencia siente hambre cuando Satanás dice, convierte estas piedras en pan. En realidad, tiene algo parte de su naturaleza humana que lo atrae con el deseo de querer hacer eso. Cuando está en Getsemaní, y se enfrenta a la perspectiva de ir a beber la copa de la ira de Dios. Como criatura, está sintiendo deseos, necesidades, miedos que tiene como hombre, pero que no tiene como Dios. Y entonces, en ese marco, sí, quiere huir de la cruz. Tiene una voluntad humana de querer huir. Pero es capaz de superar la tentación como hombre porque confía en la ayuda de Dios. Él está descansando en la palabra de Dios y está siendo un hombre. Guiado, empoderado, fortalecido. Por Dios de la misma manera que todos nosotros pudimos hacerlo. Entonces, es una experiencia un tanto paradójica. Pero es la misma situación en la que Dios no puede morir, pero como hombre, puede morir. Dios no puede nacer, pero como hombre, puede nacer. Así que es parte de ese marco, y de lo que es posible para él como hombre. ¿Por qué es útil para los cristianos saber que Jesús enfrentó y resistió la tentación de pecar? Debido a que Jesús no era solo Dios, sino también un ser humano. Podía ser tentado. Aunque nunca cedió al pecado, sintió su tentación tan intensamente como nosotros. Y el hecho de que Jesús fuera tentado es una buena noticia para los creyentes. ¿Por qué es útil para los cristianos saber que Jesús enfrentó y resistió la tentación de pecar? Jesús es dos cosas para nosotros, y a veces las separamos de manera inútil. Él es ciertamente nuestro Redentor, el que expía nuestro pecado y vive victoriosa y perfectamente sobre el pecado de una manera que nosotros no podríamos hacerlo por nosotros mismos. Y ciertamente, no queremos disminuirlo ni socavarlo en absoluto. Sin embargo, Jesús también es nuestro ejemplo, por lo que un pasaje, como 1 Pedro 2, incluso dice que Jesús es un ejemplo para nosotros al no pecar. Y te preguntarás, ¿cómo puedo emular a Jesús como mi ejemplo de no pecar? Y aquí es donde la humanidad de Jesús se vuelve muy importante para nosotros. Totalmente Dios, plenamente hombre. Pero el propósito de la encarnación es para que Él viva en nuestro lugar, venciendo perfectamente el pecado y la tentación en su humanidad, confiando en el Padre y en el poder
y en los recursos que son comunes para nosotros como humanos. De modo que Él logra la victoria en nuestro nombre, algo para lo cual dependemos completamente de Él. Pero también podemos consolarnos y seguir el ejemplo de Jesús al vencer la tentación y el pecado. De hecho, podemos emular las cosas que Él hace porque depende de recursos que nos son comunes. Podemos entrar en oración. Podemos dedicar tiempo a estudiar las Escrituras. Podemos confiar en los recursos del Espíritu Santo. Podemos rodearnos de la comunidad cristiana y participar en nuestras iglesias locales y tener hermanos y hermanas que nos apoyen. Y así, participar en la batalla por la victoria sobre la tentación, como lo hizo Jesús durante el tiempo de su encarnación. Es importante que un cristiano sepa que Jesús fue verdaderamente tentado a pecar, lo enfrentó, lo superó y nunca pecó como resultado, por muchas razones en cómo pensamos sobre Él y cómo pensamos sobre nosotros mismos. Una razón por la que es importante es que Jesús demuestra que la tentación de pecar no es pecado. El hecho de que Él no tenía pecado y pasó por la tentación puede asegurarnos que, aunque sentimos que algo anda mal, en realidad ahora estamos involucrados en la batalla y debemos alejarnos del pecado. No somos pecadores solo por el hecho de que estamos siendo tentados. Adán y Eva también fueron tentados aunque ellos no habían pecado antes. Entonces, Jesús demuestra que la tentación en sí misma no es algo malo. En realidad, puede ser algo positivo que Dios esté usando como prueba para que mostremos obediencia ante algún tipo de resistencia. La tentación para Jesús también es importante porque es la forma en que pudo ganarse la justicia. La obediencia que se suponía que debíamos manifestar, la debemos manifestar en nuestras vidas, pero fallamos en ella. Él enfrentó la prueba, fue tentado significativamente a lo largo de su vida y cada vez la superó. En cuanto a que Jesús viva en nuestro lugar y haga la vida que debemos, amando a Dios y amando a su prójimo como a sí mismo. La tentación en su vida demuestra que realmente luchó y salió victorioso. También al ser tentado Jesús nos muestra cómo afrontar la tentación. Él nos da, en la forma en que lo abordó, al menos de las que nos hablan, un patrón para algunas estrategias sobre cómo resistir la tentación. En el desierto, al comienzo de su ministerio, Él está bajo la influencia del Espíritu Santo, siguiendo la guía del Espíritu hacia el desierto, y Lucas nos dice que cuando sale del desierto, todavía está siendo guiado por el Espíritu. Entonces, lo básico para el cristiano es caminar con el Espíritu, estar abiertos a que Dios nos guíe y nos fortalezca. Esa es una de las formas en que Jesús venció la tentación y que nosotros también podemos. Y luego se nos dice específicamente, probablemente proveniente del mismo Jesús, que cuando resiste a Satanás, lo hace recurriendo a la palabra de Dios. La tentación es algo que nos aflige porque estamos tentados a creer una mentira de que algo que en realidad es malo es bueno. Ahora bien, en última instancia, Jesús no se deja engañar por esto. Dios nunca ha engañado, por eso Dios no puede ser tentado. Pero somos susceptibles a ser tentados porque podría parecer que sufrir siempre es malo, y obtener algo haciendo trampa, robando o mintiendo es en realidad un bien. Pero Jesús nos muestra en el desierto que ninguna palabra de Dios es lo que realmente necesitamos como antídoto contra todas las mentiras que puedan surgir en nuestras vidas como parte de las tentaciones. Y así, mediante nuestra confianza en lo que Dios nos ha dicho que creamos, podemos vencer la tentación como lo hizo Jesús. La tentación de Jesús también es importante para nosotros porque a través de ella tenemos la seguridad de que Él realmente comprende lo que estamos pasando. Hebreos 2:17 y 18 y Hebreos 4:15 y 16 nos aseguran que Él no está distante de nosotros, que el hecho de que nunca pecó no significa que nunca luchó, que realmente entiende por lo que estamos atravesando. Así que no debemos alejarnos de Él porque estemos luchando con algún tipo de atracción hacia el pecado, sino que debemos acudir a Él, aunque sea solo para comenzar a orar, Jesús, ayúdame, disminuirá un poco la tentación. Y es el estímulo de su experiencia con la tentación lo que se supone que nos impulsa en Hebreos 4:16. A buscar el trono de la gracia para encontrar misericordia y recibir gracia para ayudarnos en nuestro momento de necesidad y específicamente en el tiempo de tentación. Entonces Jesús recibió ayuda, confiando en el Espíritu Santo, confiando en la palabra de Dios y luego también mediante la oración. En Getsemaní encontramos que Él está orando desesperada e intensamente y recomienda a sus discípulos que oren para no entrar en tentación. Y eso es algo que deberíamos hacer tan bien como el modelo de Jesús para nosotros. ¿Cómo vencemos la tentación? Se supone que no debemos vencerla solos. Se supone que debemos hacerlo exactamente como lo hizo Jesús, recurriendo a Dios. Y en eso,
Dios nos fortalecerá y Dios nos guiará a través de ello y habrá sido una prueba que pasamos en lugar de simplemente una tentación que nos venció. Finalmente, la tentación de Jesús. La realidad de ella es algo que prueba que Él es razonable como ejemplo para nosotros, de cómo se supone que debemos vivir. Jesús es un verdadero ser humano. Y parte de una verdadera experiencia humana es que fue agredido. Fue vulnerable durante toda su vida, probablemente desde la más tierna infancia hasta el día de su muerte, con la tendencia a hacer lo incorrecto. Sin embargo, en las Escrituras se presenta a Jesús como alguien que se supone debe seguir sus pasos, incluso soportando el sufrimiento. Bueno, eso solo tiene sentido si Jesús realmente vivió una vida en el barro, la mugre y el dolor de lo que experimentamos. Entonces Él entiende y se propone ser un líder para nosotros y podemos recibir ayuda de Él como alguien que sabe por lo que estamos pasando. Durante el ministerio público de Jesús, enseñó extensamente sobre muchos temas diferentes. Pero todas sus diversas enseñanzas estaban unidas y consistentes porque todas fluían y estaban ligadas a su papel como Cristo. ¿Cuál fue el mensaje central del Evangelio que proclamó Jesús? Al recordar el mensaje de Jesús, vale la pena fijarse en su proclamación central, de que el reino de Dios está cerca. Eso es lo primero que dijo Jesús. Entonces, cuando preguntamos, ¿de qué hablaba realmente Jesús? Debemos mirar allí. Me parece que esa frase, el reino de Dios está cerca, nos da una gran pista. Jesús afirma que con su llegada, Dios ahora se está convirtiendo en rey. Entonces, lo primero que dice es que Dios es gobernante, debes inclinarte ante Él y debes reconocer su gobierno en tu vida, y debes reconocer su gobierno a través de mí, Jesús. Pero más que eso, cuando nos dimos cuenta de que el reino de Dios era algo que era una esperanza del Antiguo Testamento, estaban anhelando que Dios los trajera, nos dimos cuenta que Jesús también decía, yo soy el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Entonces, una parte muy importante de la enseñanza de Jesús es, yo soy el cumplimiento. Soy una respuesta esperada a los problemas que había antes. Y cuando miramos hacia atrás para descubrir de qué se trataba esa historia del Antiguo Testamento, cuáles eran algunas de sus esperanzas, sí, Dios traería un rey, pero también esperaban que Dios redimiera a su pueblo. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el que ahora va a redimir al pueblo de Dios. ¿Cuándo? En el antiguo Egipto, los israelitas fueron rescatados de Egipto y redimidos. ¿Qué nos ofrece Jesús? Es la redención, no de la esclavitud en Egipto, sino de la esclavitud al pecado. Cuando miras hacia atrás en el Antiguo Testamento, descubres también el anhelo de que Dios cumpla su pacto, y su pacto es el plan de Dios para bendecir al mundo entero a través de los descendientes de Abraham. Y entonces, cuando Jesús viene y dice, yo soy el cumplimiento de eso, entonces estamos recibiendo el mensaje de que Dios va a hacer a través de Jesús lo que va a vencer el mal y también va a traer a todas las personas en todas partes a su reino. Entonces, eso es lo esencial que Jesús está afirmando. Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. La idea de que Jesús predicó principalmente, o se centró en ello en su predicación sobre el reino de Dios, puede al principio parecernos un poco extraña, hasta que reconozcamos que la historia principal de la Biblia, que comienza en la creación misma, es un mensaje sobre el reino de Dios. Aunque el lenguaje reino de Dios rara vez aparece en el Antiguo Testamento per se, la esperanza, la expectativa y la visión de que Dios es un rey gobernante, un buen rey gobernante desde la creación en adelante, es claramente un tema importante, y de hecho, en los profetas se convierte en la mayor esperanza para el día en que Dios restaurará su reino a través de un Mesías davídico, un Cristo, un ungido. Entonces, cuando llegamos a los Evangelios, realmente no debería sorprendernos que lo que Jesús está anunciando y proclamando sea el reino de Dios. Está allá, es parte de todo el mensaje de la Biblia. De hecho, cuando miras más allá de los Evangelios hacia las epístolas, es cuando ellas construyen y presuponen. Y también enseñan. Y yendo hasta el libro de Apocalipsis, la esperanza es la restauración del reino de Dios. Así podemos ver como el punto central de la historia misma en el centro de la Biblia, los Evangelios, que dan testimonio de la vida, muerte y resurrección de Jesús, no nos sorprende ver que su mensaje es el mismo de toda la Biblia. El reino de Dios viene del cielo a la tierra, de la creación a la nueva creación.
El mensaje central del Evangelio que Jesús proclamó fue realmente bastante simple y tiene dos puntos importantes. El primero fue el llamado al arrepentimiento. Ese realmente era el mismo mensaje que habían traído los profetas del Antiguo Testamento, llamando al pueblo al arrepentimiento, lo que significa darse la vuelta. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. En Mateo 3, Juan vino predicando el arrepentimiento. Y Jesús predicó el arrepentimiento, lo que significa que debemos cambiar y que el arrepentimiento tiene un componente mental que cambia nuestra mente, un componente emocional que cambia nuestros corazones y tiene un componente de acción que cambia nuestras acciones. Entonces, cuando cambiamos de opinión, vemos nuestro error y comenzamos a pensar diferente. Nuestras emociones están involucradas en eso y luego, voluntariamente, entregamos nuestra voluntad para hacer lo correcto, lo nuevo. Esa es la primera parte del mensaje de Jesús. La segunda parte del mensaje de Jesús es que el reino de los cielos ha llegado. Y el reino de los cielos era, de hecho, el tema central al que volvía una y otra vez. Cuando lees, por ejemplo, su Sermón del Monte, registrado en Mateo capítulos 5 y 6, ves que regresa 5 veces diferentes para hablar sobre el reino. Y está hablando del reino que viene cuando Cristo habita en nuestros corazones. Cuando Jesucristo proclamó la venida del reino de Dios, a menudo instó a sus audiencias a arrepentirse. Sin arrepentimiento, no podemos experimentar el perdón de los pecados que tanto necesitamos y no podemos compartir el gozo del reino de Cristo. Pero ¿cómo es el arrepentimiento del pecado? El arrepentimiento del pecado en la vida cristiana puede manifestarse por varias cosas. Y ubiquemos simplemente 3 que surgen de las Escrituras. A veces, como en 1 Juan 1:9, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. Es algo muy personal. El arrepentimiento del pecado puede ser simplemente un cambio de opinión. Puede ser un cambio en nuestra forma de pensar sobre las cosas y un cambio en los patrones de respuesta habituales. Por ejemplo, ver las cosas de una manera nueva, a la manera de Dios. Eso es 1 a 1. También puede ser una situación en la que sabemos que, ya sea porque hemos hecho daño a alguien más, o de hecho hemos hecho algo, necesitamos la ayuda de otra persona para que ore por nosotros, nos fortalezca y nos anime, se mantenga firme con nosotros. Santiago 5:16 y 17 es un pasaje como ese, donde confesamos nuestras faltas unos a otros y oramos unos por otros. Entonces se produce una sanidad. Entonces puede ser una cosa individual con Dios. Puede ser el uno con el otro. Y luego, a veces, hay ocasiones en las que un mal que hemos cometido requiere un acto público. David experimentó eso en el Salmo 51, donde habló de haber pecado finalmente contra Dios y sin embargo hace público el hecho de su pecado y el hecho de su arrepentimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, a veces, cuando es de esa magnitud, o los efectos de nuestro pecado son devastadores para las personas que nos rodean, esas personas necesitan saber que Dios ha obrado en nuestras vidas y hemos decidido seguir a Jesús. La Biblia muestra el arrepentimiento de maneras muy visuales. Me encanta el hebreo por su naturaleza pictórica. La palabra básica para arrepentimiento es shub, que significa volverse. Y eso es lo que parece básicamente. Es la elección de apartarse del pecado. Ahora, por supuesto, ese giro es posible gracias a la obra misericordiosa de Dios. No hay manera de que alguien pueda abandonar cualquier pecado sin que Dios permita ese cambio. En griego, la palabra para arrepentimiento es metanoia, que es un cambio de opinión. Y, por supuesto, la mente no es solo la mente mental, es un cambio de toda una orientación de la vida de uno. Segunda de Corintios habla de tener una tristeza según Dios. Y estoy seguro de que tenemos imágenes de lo que eso significa con lágrimas y golpeándonos el pecho porque estamos en agonía. Y eso puede ser suficiente en algunos momentos para el arrepentimiento. Pero creo que un concepto mucho más profundo que solo mi arrepentimiento emocional. Es un giro fundamental de mi ser para decir, Señor, he dirigido mi vida de una manera y no me ha traído nada más que el infierno en mi vida y el infierno, tal vez, en el futuro. Así que me vuelvo hacia ti. Estoy volcando toda mi confianza en mí mismo para confiar en ti. Estoy poniendo todas mis metas,
mis sueños que solía tener para mí. Estoy girando todos esos y apuntándolos hacia ustedes para que los aclaren, para que los eliminen, para que los cambien en la forma que quieran. Cuando pienso en el arrepentimiento de Pablo, por así decirlo, en el camino a Damasco, pienso en lo que sucedió allí cuando confrontó a Jesús y se dio cuenta de que su vida religiosa, moral, buena, era totalmente demoníaco en el fondo. Fue egocéntrico y así, cuando conoció a Jesús, dio un giro. Toda su vida giró y giró. Y comenzó a darse cuenta de que el señorío de Jesús era la única manera en que la vida real podía fluir en su vida. A veces pienso que en la iglesia occidental tenemos lugares específicos donde decimos para nosotros mismos, ahí es donde debes arrepentirte. Vas a un altar o te ves de cierta manera de rodillas, y no voy a disminuir eso. Es importante tenerlo. Pero creo que en la vida de un creyente hay un arrepentimiento constante, donde mediante la obra del Espíritu nos damos cuenta de los ídolos en nuestra vida que no conocíamos. Y entonces no por miedo, sino por amor, yo digo, Señor, me arrepiento de eso. Ya no voy a ir de esa manera, ni a tratar a otra persona de esa manera. Entonces parece la respuesta típica en la vida diaria hacia una persona que amas. Quiero que mi vida complazca el corazón y la mente de esa persona. Y entonces me arrepiento de buena gana. Me arrepiento amorosamente día a día, porque amo a esa persona más de lo que me amo a mí mismo. Así que puede haber tristeza según Dios. De manera gráfica, puede haber un giro de toda la existencia de uno fundamentalmente para convertirse en cristiano. Pero también hay un arrepentimiento diario, que es la expresión del amor que creo que vemos a lo largo de las Escrituras, y lo sé, a lo largo de la historia de la Iglesia. Creo que es por eso que el arrepentimiento es tan importante, y más o menos lo que parece en la vida real. El papel de Jesús como Cristo o Mesías a menudo fue malentendido durante su ministerio terrenal. Pero en ciertos momentos, y con ciertos públicos, Dios reveló sus propósitos con mayor claridad. Uno de estos casos fue la transfiguración de Jesús, cuando apareció hablando con Moisés y Elías, y su gloria fue revelada en una luz brillante. ¿Qué nos enseña la transfiguración sobre el papel de Jesús como Cristo? La transfiguración es claramente significativa para los escritores de los evangelios sinópticos porque en este punto, Jesús comienza a esperar su muerte en la cruz. Y antes de entrar en sus últimos días de vida, Jesús se ha transfigurado. Moisés y Elías están presentes presumiblemente como representantes de la ley del Antiguo Testamento, y los profetas, todos encontrando cumplimiento en Cristo. Pero por supuesto, también tenía la voz del cielo que decía, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo», y el testimonio del Padre, no solo sobre la filiación de Jesús, sino también el hecho de que todos los creyentes deben escuchar las palabras de Jesús porque cuentan con el aval del Padre. Jesús aparece en el monte de la transfiguración, con Elías y con Moisés. Elías es un gran profeta y obró muchos milagros, al igual que Jesús también es un gran profeta que obró muchos milagros. Y Moisés fue el gran maestro de Israel, el gran dador de leyes de Israel. Y Jesús se presenta en el Nuevo Testamento también como un gran maestro. Y si nos fijamos en el Sermón del Monte, Jesús también da una especie de ley. Allí da una reinterpretación de la ley mosaica, su propia enseñanza. Y así podemos ver cómo Jesús está ligado al Antiguo Testamento y tiene que ser interpretado por medio del Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo, la narrativa deja muy claro que Jesús es más grande que Elías o Moisés, que Jesús no puede explicarse simplemente en términos de Elías y Moisés, porque Dios mismo aparece en escena y dice, «Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia». Entonces, la transfiguración es uno de esos lugares en el Nuevo Testamento donde podemos ver tanto la continuidad realmente crítica e importante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como algo de la discontinuidad. Algunas de las sorpresas que trae Jesús a nosotros como alguien que entra en escena cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento tiene que decir. Ese momento en los evangelios donde Jesús es transfigurado y su gloria vista por Pedro, Santiago y Juan, es nuevamente una de esas partes más poderosas de la narrativa del evangelio.
nos está diciendo algunas cosas muy importantes sobre quién es Jesús. En primer lugar, nos está diciendo que Jesús es eterno y tiene una gloria eterna. Y si has leído los evangelios sinópticos hasta ese punto, tal vez no lo notaste, quizás pensaste que solo era un humano siendo un gran maestro. Ahora está clavado, ahora en realidad se revela con bastante claridad, aunque solo a 3 personas, Pedro, Santiago y Juan, que en realidad detrás de escena Jesús tiene una gloria eterna, eso es realmente muy importante. Pero luego recuerdas que Jesús está allí con Elías y Moisés. Y en eso, vemos una enseñanza clara de que Jesús es más grande que estas 2 grandes figuras del Antiguo Testamento. Uno, Moisés, resumiendo la ley. El otro, Elías, el jefe de los profetas. Si se quiere, la ley y los profetas. Y Jesús en medio. Jesús mayor que esos 2. Entonces es una revelación increíble de quién es Jesús, más grande que la ley y los profetas. Y una última parte de la narrativa de la transfiguración que también es clave. En el Evangelio de Lucas, dice que Elías y Moisés están hablando con Jesús de su éxodo que está por realizar en Jerusalén. Éxodo, que retoma toda la historia de la redención de Egipto. Y entonces vemos claramente que la transfiguración nos está enseñando que Jesucristo será quien realizará un nuevo acto redentor en Jerusalén, como el antiguo éxodo que liberará a la gente. ¿Qué significa la Cena del Señor? Jesús pronunció muchas enseñanzas públicas y milagros que indicaron la naturaleza de su mesianismo. Pero una de sus enseñanzas más claras llegó en un ambiente más privado durante la última cena, la última comida que Jesús comió con sus discípulos antes de ser crucificado. Durante esta comida, Jesús instituyó el sacramento que llamamos la Cena del Señor. ¿Cómo señaló esta ceremonia su papel como Cristo? ¿Qué significa la Cena del Señor? Dios nos da muchas cosas para que sepamos lo que ha hecho por nosotros, para recordarnos como cristianos cómo ha estado activo, por nuestra redención. Y para recordarnos la gran gracia que implica esto y el gran privilegio que tenemos de ser el pueblo de Dios. Una de las formas en que lo ha hecho es en el bautismo, que significa nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Pero luego, el recordatorio continuo de eso y de que Dios está continuamente involucrado en redimirnos mediante la eliminación de la corrupción, que hay una obra continua que Dios hace por nosotros, que Cristo actualmente está intercediendo por nosotros y su sangre todavía está operando por nosotros y el Espíritu Santo todavía está obrando dentro de nosotros para asegurar que nuestra unión con Cristo tenga todos los efectos adecuados. Y el recordatorio de lo que Dios nos ha dado en su gracia es algo que llamamos la Cena del Señor. El mismo Jesús instituyó esto cuando celebró la última cena de Pascua con sus discípulos. Y les dio vino, les dio pan, y dijo, «Esta copa es la sangre del nuevo pacto, y este pan es mi cuerpo que es partido por vosotros». Y entonces les recordaba que fue en su humanidad que Él en realidad está tomando nuestro pecado, que fue hecho pecado por nosotros. Como dice Pedro, en su propio cuerpo sobre el madero. Hizo esto. Entonces, cuando la iglesia se reúne para recordar la naturaleza de este sacrificio, que en realidad fue dado por Dios, que implicó una muerte, que implicó un derramamiento de sangre y que actualmente está operando para nosotros, participamos de la Cena del Señor y recordamos esta muerte hasta que Él venga otra vez. Invocamos y buscamos discernir adecuadamente el cuerpo del Señor, como nos dijo Pablo, es decir, que reconocemos que no tenemos ninguna justicia ante Dios, que todavía estamos condenados a menos que Él haya tomado en su propio cuerpo nuestro pecado. Entonces, celebramos el efecto continuo de la muerte de Cristo por los pecadores y la resurrección de Cristo por los pecadores desde que lo hacemos hasta que Él regrese. Es un reconocimiento de que Él vendrá nuevamente cuando participamos de la Cena del Señor. Una de las cosas fascinantes del Evangelio es ver cómo Jesús en el aposento alto, cuando parte el pan con sus discípulos, lo hace no muy lejos de otro lugar de Jerusalén, que Jesús ha visitado unos días antes, que es el templo. El templo al que Jesús había ido y había limpiado, lo que significaba que todo lo que ese templo representaba ahora estaba a punto de llegar a su fin. Y la gente se preguntaba, ¿cuánto tiempo hace eso y por qué? Y ahora, Jesús con sus discípulos solo da la respuesta.
En lugar de que el templo sea el lugar donde se pueden hacer sacrificios, Jesús abrirá un nuevo camino alternativo. Y eso es lo que está pasando en la última cena. Jesús abriendo una alternativa al templo, nuestro propio sacrificio alternativo. Y parte el pan y dice, este es mi cuerpo. Los ojos se abren a la realidad de que Jesús está a punto de morir y está a punto de dar su vida en sacrificio. Él está abriendo un nuevo camino hacia la presencia de Dios, en contraste con el templo. Ahora, este es el camino. Y se está colocando justo en el centro. Una de las cosas fascinantes de la historia es que no estamos seguros de si habría habido o no un cordero de Pascua en la mesa. Personalmente creo que no lo hubo, y Jesús celebró esto solo una fracción antes de lo previsto, porque estará muerto al día siguiente. Por lo tanto, no había un cordero pascual en la mesa, pero cuando Jesús dice, este es mi cuerpo partido por vosotros, efectivamente, está diciendo, yo soy ese cordero pascual, el que coméis en esta comida, soy yo. Así que está haciendo una afirmación increíble de que Él es quien será como el cordero de la Pascua que redimirá al pueblo. Y cuando recuerdas también que en un contexto judío, beber sangre y el canibalismo son cosas absolutamente horribles para simbolizar el horror de Jesús diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Habrían retrocedido. Pero Jesús dijo, debes darte cuenta de que soy yo quien va a morir por ti, y la única forma en que obtendrás los beneficios de lo que hago por ti es si tú tomas este pan y bebes este vino, es algo muy poderoso. El significado de la Cena del Señor realmente significa la unión entre el hombre caído y la gracia salvadora de Dios. Cuando miramos la comunión, sus detalles específicos, nos pone en gran contacto o comunicación o unión con Cristo mismo. Y, cuando miramos la oportunidad que tenemos al conectarnos en un pacto, con Él pensamos en el cuerpo de Jesús, cómo fue dado para que los perdidos de la humanidad pudieran ser redimidos, y pensamos en la sangre de Jesús, cómo nos trae y restaura o nos trae de regreso a la legítima comunión con Él. Primera de Pedro dice aquí en el 3 capítulo, verso 18, la edición NBI del mismo dice, porque Cristo murió por los pecados, una vez para siempre, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, fue muerto en el cuerpo, pero vivificado en el espíritu. Entonces, cuando participamos de la Cena del Señor, pensamos en la comunión, que va más allá de una simple celebración o una ceremonia. Realmente significa la posición de la humanidad separada de Dios, pero como resultado de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, nos hemos unido a Él, y por tanto se ha restablecido la comunión con el Señor. ¿Qué significa la Cena del Señor? Representa a nuestro Señor, instituyendo este derecho sacramental, donde se parte el pan y se derrama el vino, y se le da gracias al Padre por el sacrificio expiatorio del Hijo. Además de eso, también apunta a un tiempo futuro en el que el Señor regresará. Dijo que ya no bebería más este fruto de la vid hasta que beba uno nuevo con nosotros en su reino. Entonces, como creyentes, podemos compartir la mesa del Señor y compartir esta tremenda gracia, que nos da una tremenda esperanza y un tremendo aliento, de que mientras esperamos su regreso, podemos disfrutar de la comunión y el compañerismo con Él incluso ahora. Como el Cristo, Jesús murió para expiar nuestros pecados. Para lograr esta expiación, aceptó la culpa por nuestros pecados, o los tomó por cuenta suya. ¿Pero cómo fue esto justo? ¿Por qué alguien debería tener que aceptar el castigo por crímenes que cometieron otras personas? ¿Fue injusto que Dios imputara nuestros pecados a Jesús? Bueno, podría parecer injusto imputar nuestros pecados a Jesús en la cruz, porque creemos que Jesús era inocente y no hizo nada que fuera digno de muerte, pero los escritores de la Biblia dicen consistentemente que fue justo porque en realidad Él pagó el precio por el pecado de los seres humanos. Y Pablo usa con bastante frecuencia el lenguaje legal, particularmente en Romanos, para describir el hecho de que Cristo
A través de su muerte sacrificial por el pecado nos permitió ser justificados ante los ojos de Dios, porque pagó el precio de nuestra redención. Entonces, en ese sentido, decir que es injusto sería malinterpretar en realidad la naturaleza de la expiación que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz. ¿Fue injusto o impropio que Dios imputara nuestro pecado a Jesús en la cruz? Esta es una pregunta muy importante. Es una pregunta que se ha planteado desde el principio. Ciertamente, los padres de la Iglesia abordaron esta cuestión de la justicia, de la llamada imputación, pero también se ha planteado en los últimos años, entre cristianos evangélicos, creyentes en la Biblia, una declaración notoria en los últimos años ha sido que esta visión de imputar pecado a alguien que no tiene pecado o, para decirlo de manera más genérica, que alguien cargue con las consecuencias del pecado, el delito o la culpa de otro, es inherentemente injusto. En el caso de Jesús es una especie de, y cito ahora, abuso infantil, cósmico. Y, entonces, la ética de la imputación es la cuestión que nos ocupa. Y es una pregunta que no se trata solo de la imputación del pecado a Jesús, sino que también es la misma pregunta genérica que la imputación de la caída y transgresión de Adán a nosotros. Entonces esa afirmación de Pablo, por ejemplo, como en Adán todos mueren, entonces en Cristo todos serán vivificados. Lo que se aplica a uno se aplica a el otro, y creo que uno tiene que considerar que en el punto en el que Jesús fue condenado, en el punto en el que la justa retribución de Dios vino sobre Jesús, en ese momento, es un pecador. En el sentido jurídico, se le ha considerado pecado. Entonces no es injusto, no es como si Dios estuviera castigando a alguien que en ese momento no tiene pecado. En ese momento, legalmente, se le considera pecador. Ahora, puedes llevar la pregunta más atrás y preguntar, ¿es justo que Dios lo considere pecador? El castigo, yo diría, no fue injusto porque en ese momento, legal y constitucionalmente, se le considera pecador. ¿Pero es injusto el ajuste de cuentas en sí? Y creo que si examinaras, por ejemplo, casos similares, no son casos exactos, pero sí similares. Cuando las cosas son el famoso incidente en el libro Puente sobre el río Kwai, sobre el encarcelamiento de soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, la construcción de un ferrocarril a través de Birmania y hacia China, en algún lugar por ahí. Al final del día, los presos están haciendo fila y cuentan las palas, y falta una. Y los guardias japoneses dicen que a menos que la persona que escondió esta pala confiese, todos van a morir. Y después de un momento tenso, y esta es una historia real, uno de los prisioneros da un paso adelante, y el guardia de la prisión lo mata a tiros. Ahora contaron las palas y no faltaron. Entonces él dio su vida por los demás y su sustitución inherentemente injusta, y miraríamos ese incidente y diríamos, no, eso fue un acto de heroísmo. Ahora bien, hay más en la muerte de Jesús que heroísmo, pero
no diríamos que fue inherentemente injusto que Él hiciera eso. Jesús voluntariamente, por su propia voluntad, entró en un pacto. Los teólogos hablan de un pacto de redención, un acuerdo de pacto pretemporal, con el Padre, para redimir a los pecadores perdidos. Y yo diría, no es injusto. Es un acto de amor y gracia inimaginable. Mucha gente piensa en la analogía humana, con la dinámica de la cruz, mediante la cual Cristo asumió la responsabilidad por los pecados que los seres humanos cometieron, y la gente se pregunta sobre lo justo o la justicia de tal transferencia de culpa. Creo que la respuesta a esto es que hay algo acerca de la gracia que destroza toda nuestra comprensión de la dinámica de la retribución y la compensación. La gracia desbarató los planes. La gracia dice que el karma no es la respuesta final a cómo funciona la dinámica del universo. Creo que Jesús mismo estaba llegando a eso cuando contó la parábola de las personas que subieron a bordo para trabajar para cierto empleador en diferentes momentos del día, y terminaron recibiendo el mismo salario. Creo que fue la forma en que Jesús dijo: hay algo en la gracia que es escandaloso, pero gracias a Dios, hay algo en el mundo tan escandaloso como esto. La muerte expiatoria de Jesús compró la salvación para los creyentes. Pero su muerte no fue el final de su ministerio como Cristo. Las Escrituras hablan de muchas bendiciones que los creyentes reciben como resultado de lo que Jesús hizo después de morir, incluida su resurrección. ¿Qué tipo de bendiciones reciben los creyentes como resultado de la resurrección de Cristo? A menudo estamos familiarizados con los grandes beneficios que recibimos de la muerte de Jesús. Cuando murió en la cruz, expió nuestros pecados y por eso somos perdonados y estamos en paz con Dios. Pero creo que la gente a veces está confundida acerca de los beneficios que recibimos de la resurrección de Jesús. ¿Fue la resurrección solo una confirmación de que sí, Dios ciertamente nos ha perdonado mediante la muerte de Cristo y la cruz? Eso es ciertamente cierto, eso es parte de ello. Pero la resurrección de Jesús es un concepto muy rico en el Nuevo Testamento. Hay múltiples beneficios que tenemos como creyentes. El primero y más importante de los cuales Pablo describe en 1 Corintios capítulo 15, y también se describe en otros lugares, que la victoria de Jesús sobre la muerte en la resurrección significa que nosotros también tenemos victoria sobre la muerte y que nuestros cuerpos, algún día, resucitarán. Seremos resucitados físicamente. Nuestros cuerpos serán similares a los cuerpos que tenemos. Habrá continuidad entre nuestros cuerpos físicos ahora y nuestros cuerpos físicos entonces serán diferentes. Esos cuerpos serán inmortales, dijo Pablo, y podrán vivir una existencia inmortal, para que no estén sujetos a la muerte y la corrupción. Así era el cuerpo de Jesús cuando resucitó de entre los muertos en los relatos del Evangelio sobre la resurrección de Jesús y la forma en que su cuerpo funcionó y apareció. Nos cuentan un poco sobre cómo será nuestra vida un día cuando nosotros también seamos resucitados físicamente de entre los muertos. Otro beneficio de la resurrección, en el que a veces la gente no piensa, es que cuando resucitamos juntamente con Cristo, dice Pablo en Efesios 2:6, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pablo dice que somos vivificados juntamente con Él. Resucitamos juntamente con Él y nos sentamos juntamente con Cristo. Pablo también dice en Romanos, capítulo 6, y en Colosenses, capítulo 3, que nuestra resurrección junto con Cristo tiene enormes implicaciones para la forma en que vivimos nuestras vidas. Ya no estamos bajo esclavitud al pecado. Pero en cambio, según Romanos capítulo 6, estamos esclavizados a la justicia
porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Hemos sido sepultados. Con su muerte en el bautismo, cuando nos convertimos en cristianos, somos sepultados con Él, y resucitamos ahora así, como Él resucitó a una vida nueva. Entonces Pablo dice en Romanos 6 que eso significa que la forma en que vivíamos antes de convertirnos en cristianos, nuestra antigua forma de vida, que no honraba ni agradaba a Dios, ahora ha comenzado a ser dejada de lado, y estamos comenzando a vivir una nueva vida de resurrección, tal como Jesús resucitó de entre los muertos. Colosenses 3 también señala ese punto. Sin embargo, Pablo es muy cuidadoso al decir aquí que todavía no hemos resucitado de entre los muertos en ese sentido escatológico final. En cierto sentido hemos sido resucitados con Cristo, pero aún hay más por venir. Nunca estaremos completamente libres de pecado hasta el día final, cuando finalmente seamos resucitados de entre los muertos, para ocupar nuestros cuerpos resucitados. Nos centramos mucho en la muerte de Cristo porque es cierto que fue en su propio cuerpo, en el madero, donde llevó nuestro pecado y que Dios está derramando su ira. Y es cierto que al final de ese tiempo de sufrimiento, que fue exquisito, Jesús dijo, consumado es. Pero entonces sabemos que la historia no termina ahí. Dios todavía tiene trabajo que hacer para mostrarnos que se cumplió, que se ha hecho la expiación, que ha sido completa, que está perfectamente satisfecho con ella. Entonces, después de que nuestro Redentor experimenta la tumba, experimenta la muerte de la muerte en su cuerpo, fue resucitado de entre los muertos por el poder del Padre. Por la gloria del Padre, fue resucitado de entre los muertos, según el Espíritu de Santidad, fue resucitado de entre los muertos por su propio poder que residía en él. Él dice, tengo poder para dar mi vida y volver a tomarla. Entonces la resurrección es una demostración de que el Dios Trino está contento. Con la expiación que Cristo ha hecho, está completamente satisfecho con esto. Entonces una de las bendiciones que tenemos es la seguridad de que efectivamente cuando acudimos a Dios la muerte de Cristo ha sido suficiente. También nos permite saber que Cristo incluso ahora, a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Esta continua bendición es que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. También nos muestra que la muerte efectivamente ha sido conquistada. Él ha liberado de este temor a aquellos que durante toda su vida temieron la muerte, y ha destruido al que tiene el poder de la muerte, y esto lo ha demostrado mediante la resurrección. Si la obra expiatoria no hubiera sido satisfactoria, no habría resucitado de entre los muertos, pero como resucitó de entre los muertos, sabemos que es satisfactoria. La Escritura también nos dice que cuando resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y dio dones a los hombres. Todos los dones que hemos recibido como resultado de esta obra se completan y Él, como dice el Salmo, entra en la gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor, fuerte y poderoso en batalla, ha obtenido victoria y da regalos a los hombres. Entonces todos los dones que tenemos en la iglesia, los dones de enseñanza, los dones de predicación, el don del Espíritu para santificarnos, todos estos han sido dados por Cristo en su resurrección. Entonces somos completamente dependientes de esto. Pablo dice, si Cristo no resucitó, somos los más miserables de todos los hombres. Dios lo expone todo, y dice que todo esto es cierto gracias a la resurrección. Y Jesús dijo, sabréis que yo soy el que digo ser cuando resucite de entre los muertos. Así toda nuestra confianza y todos los dones que tenemos nos han sido asignados y luego dados por la resurrección de Cristo. Cuando terminó la obra terrenal de Cristo, ascendió al cielo. El Nuevo Testamento deja claro que una de las cosas que está haciendo allí es interceder por nosotros, y parte de su labor de intercesión es protegernos del desagrado del Padre. ¿Pero por qué necesitamos que haga eso? ¿No son todos nuestros pecados perdonados en la cruz? ¿Por qué Jesús todavía necesita interceder por nosotros? Las Escrituras nos aseguran que Jesús está intercediendo eternamente por nosotros como creyentes. Y en la mente de algunas personas, esto podría plantear la pregunta de por qué es necesario. Y si la cruz como logro histórico y decisivo fue suficiente. Bueno, creo que la respuesta es que la cruz es de hecho un pago integral,
pleno y suficiente por los pecados del mundo entero, pasados, presentes y futuros. Esto es fundamental para nuestra creencia. La cruz es el centro de la historia, la realización definitiva y final. Y sin embargo, en la vida cristiana existe el estatus histórico y posicional que disfrutamos. Y luego también está la realidad existencial de nuestra relación continua y actual con Cristo. Y entonces, cuando pecamos, no hay una eliminación de la suficiencia de la cruz, pero hay un elemento de daño a la intimidad y a la relación donde nos apropiamos plenamente de todo lo que la cruz ha logrado para nosotros en nuestra experiencia existencial de vida cristiana. Y así, incorporado en el Evangelio, hay una continua reiteración existencial, reactivación, refuerzo, de la verdad que está ahí todo el tiempo, la provisión que está ahí todo el tiempo. Así que estamos continuamente pasando por la maravillosa realidad de que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Creo que ese es el significado tranquilizador de la intercesión de Jesucristo por nosotros ahora y para siempre. Jesús todavía necesita interceder por nosotros y eso no influye o reduce de ninguna manera la efectividad de la cruz. En su labor mediadora, como sacerdote, continúa intercediendo por su pueblo. Como sacerdote, es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él está constantemente intercediendo a favor de su pueblo. Él ofrece continuamente su sacrificio completo al Padre, como base suficiente para el otorgamiento del perdón de Dios en gracia. Él está constantemente aplicando la obra que hizo en la cruz y haciéndola eficaz para la justificación y la santificación de los pecadores. Él, siempre, vive para interceder por aquellos que son suyos, suplicando por su aceptación ante Dios sobre la base de su obra completada. Después de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, lo sentó a su derecha y puso todo debajo de sus pies. Como cristianos, podemos sentir un gran consuelo en el hecho de que quien está sentado a la diestra de Dios es el mismo Señor y Salvador que nos ama y murió por nosotros. Pero más allá de eso, ¿cómo debería afectar el hecho de que Jesús esté entronizado en el cielo la forma en que vivimos y adoramos? Cuando las Escrituras nos dicen que Jesús es exaltado a la diestra del Padre, y que el Padre le ha dado un nombre que está sobre todo nombre. Necesitamos recordar que eso no es simplemente una declaración que afirma cuán glorioso es Jesús, pero es una declaración que nos recuerda todo lo que Él ha hecho en su vida de perfecta obediencia, de autosacrificio, para redimir la creación de Dios. Así, por ejemplo, su resurrección de entre los muertos es el testimonio de Dios para nosotros de que su creación no será abandonada, ni siquiera en toda su caída y pecaminosidad. Dios no puede abandonar su creación al poder de la muerte y destrucción. Jesús resucita de entre los muertos. Él asciende de nuevo al cielo. Es el victorioso que ha vencido el poder de la muerte y el poder del pecado. Entonces, su entronización en el cielo nos recuerda lo que ha hecho en el gran plan de Dios para reclamar toda la creación. Pero no solo eso, sino que su victoria sobre el pecado y la muerte es la ruina de la caída de Adán. Como dice Pablo en Romanos capítulo 5. Así como el pecado y la muerte entraron al mundo por un solo hombre, así una gloria mucho más gloriosa ha venido al mundo por medio de Jesús. Que la vida ha venido al mundo, y Jesús, al deshacer el poder de la caída de Adán,
creó en esencia, en su gloriosa ascensión, resucitado de regreso al trono del Padre. Ha creado para nosotros una forma de vida completamente nueva. No es que Jesús resucite de entre los muertos y luego nos pida que nos esforcemos mucho en ser buenas personas. No, Él ha allanado el camino para que podamos vivir, si vivimos en Él. Y esa forma de vida nos llevará hasta la diestra del Padre porque incluso ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y en tercer lugar, la descendencia de Jesús y su entronización significa que el Espíritu Santo ha sido derramado, pues regresa al Padre no para descansar en su propia gloria, sino para que el Espíritu sea enviado sobre los que creen, en que nuestras vidas pueden ser transformadas por la presencia de Dios. Perdidas en la caída, pero reclamadas para nosotros por Cristo, dado a nosotros en Cristo. Por lo tanto, ¿cómo debemos vivir, responder y adorar? Vivimos diciéndole a Dios: hazme como Jesús. Sé que no hay muchas reglas que deba seguir. Sé que no hay muchos legalismos que deba guardar, pero hazme como Cristo, lléname con su carácter. Déjame vivir en su victoria sobre el pecado y la muerte sobre el miedo a cualquier cosa que me impida ser lo que tú quieres que sea. Padre, déjame vivir en la victoria de Jesús. Así debe afectar nuestras vidas. ¿Cómo debería afectar nuestra adoración? Deberíamos estar llenos de un amor absoluto y pleno por este Dios. Este Dios que rompería el poder del pecado. Este Dios que llevaría nuestra humanidad en Cristo de regreso a su propio trono, para dejarnos vivir en Cristo allí, a la diestra del Padre, espiritualmente hablando. Por todas partes el gran amor de Dios por nosotros debe impulsar toda nuestra adoración. Y un gozo inefable y lleno de gloria no solo debe marcar nuestra adoración, sino cada día que vivimos, si entendemos. Lo que significa que Jesús es exaltado a la diestra de Dios. Jesús está entronizado en el cielo. Tiene todo que ver con la forma en que vivimos y adoramos hoy, pero creo que una de las partes débiles de lo que hacemos es la adoración. Descubrí que cuando enseño a mi gente a orar en la iglesia donde pastoreo, siempre hablamos de las 4 partes de la oración: adoración, confesión, acción de gracias y súplica. Cosas hermosas. Pero he encontrado en la tradición evangélica que la parte A de la adoración es realmente la parte más débil. Y creo que tenemos que encontrar una manera no solo de adorar con nuestras canciones, con nuestros labios, sino también con nuestras vidas. Estoy pensando ahora mismo en el Apocalipsis. Una de las cosas que se harán bastante en el cielo es la adoración. Está en todo Apocalipsis. Ves estos cánticos: alabanza y gloria y sabiduría, y gracias y honor, y poder y fuerza, sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cosas hermosas. Eso debería estar en nuestros labios todo el día. No solo los domingos, sino en toda nuestra vida durante todo el día. ¿Qué tienen que ver las canciones con nosotros y cómo vivimos el día? ¿Cómo manejamos nuestras finanzas hoy? Si vamos a ver esa película o no vamos a ver esa película, o por cualquier otra cosa que pueda ser. Nuestras vidas serían vidas de adoración. Nuestros labios deben ser labios de adoración. Es lo que estaremos haciendo en el cielo. Debería tener un impacto en lo que estamos haciendo hoy. Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo prometido de David, que fue predicho por los profetas en el Antiguo Testamento. Él es Dios y hombre en una sola persona, y a través de su vida y obra, Él nos ha salvado. Nos está salvando y seguirá salvándonos del pecado y de la muerte. Como cristianos, somos abundantemente bendecidos y debemos vivir cada día en adoración agradecida a nuestro Salvador.